Hola, Paula. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, Ailín. Bueno, ¿estás, Ailín? Estamos esperando a Edgar y a Emma. Ok. ¿No pudieron entrar todavía Emma y Edgar? No, aún no. Pero las personas que están en la sala, supongo que Carla será quien deba darles el acceso, ¿verdad? Supongo, sí. Qué extraño, porque si nosotras pudimos entrar. Sí, justamente por eso preguntaba. Yo les ¿Y te escribí un chat contestaron? al Helpless y a Carla, pero no sé. Hola, Hola, Edgar. A ver, ahora sí, entonces. Hola, Edgar, Faltaría ¿cómo estás? Emma. creo que no las escucho. ¿No nos escuchas? La pantalla es extraña, ¿no? Yo te veo a vos, Aileen, nada más. ¿Vos qué ves? Yo estoy viéndote a vos y estoy viendo a Edgar y lo tengo resumido. Le voy a responder a Emma que está consultando. Claro, nos falta Emma. El orden de presentación, Paula, será primero Emma, ¿cierto? ¿Estás? Sí. Me preguntabas por el orden. Sí, nada más era como para corroborarlo. Sí, tal como acordamos, si te parece, comienza Emma, luego vos, luego Edgar y luego yo. Les voy a ir presentando
A medida que sea el turno, voy a ir avisando en el chat, estén atentos y atentas por favor al chat, a los 10 minutos y a los 15 para cerrar. ¿Les parece? Sí, señora. Ujú. ¿Tenemos ya a Emma o todavía no? No. Emma aún no está dentro. Emma Rotondo se llama la colega Carla. Ahí me dice Carla en privado que está tratando de identificar a quien debe ingresar. Ok, yo también le estaba escribiendo de que nos falta Emma Rotondo. Hola, Bueno, Buen día. Emma. ahora Buen sí. día. Ahora sí, qué maravilla. A ver, Claro, es que apareces en tu presentación como red peruana, entonces quizás por sí, eso Carla claro, no te pero no se me... identificó. Ah, ya, ya. Red peruana. Es que tengo, ya, voy a cambiar el... Ya, gracias. Listo. Ah, por el red peruana, ¿no? Claro, porque estaban tratando, se ve que tratan de identificar a las personas que conforman el panel para dar ingreso. Claro, no vayan a ser colones, ¿no? Que se meten. No vaya a ser que venga mucha gente que no tenga que estar. Bueno, no sé si hay alguien de la organización que nos tenga que dar Help desk, pero hay una cuestión, vamos a pasar las diapositivas cada uno. Sí, sí. A ver, ¿ustedes tienen ahí habilitada la función de compartir pantalla? Sí, Sí, señora, yo sí. Perfecto. yo Bueno, también. si no nos dice nada, no sé, ni Carla ni Marcelo, entonces Podemos dar Carla inicio, pregunta. ¿no? Sí, podemos dar inicio. Sí. Como a veces ellos hacen un corte para la grabación, pero bueno, si nadie nos dice nada, damos inicio. A ver, ahí Avante, le avante. pregunto. ¿Todos van a usar diapositivas? Yo sí. Yo Aileen también. Sí, yo también. y Edgar. Sí, también. Ok, perfecto. ¿Y tenemos audiencia? Claro, yo Y Juan supongo que Marcelo. esto lo deben estar transmitiendo y no creo que Por eso, ingresen a pero, la sala, no creo ¿no? que ingresen a la sala las personas que están participando del panel. Seguramente ¿Cómo? entiendo que no. No, no sé, nosotros habitualmente en las actividades que hacemos en el Siempro se transmite Están por entrando, ¿ah? YouTube. Ah, sí, ok, perfecto. A ver. Sí, es cierto. Sí, ahí me dicen que da inicio al panel. Perfecto. Bueno, entonces damos inicio a nuestro panel. Buenos días a todos y todas. En Argentina son las 12:30 del mediodía. Tenemos diferentes horarios en función del lugar en el cual nos encontremos. Es una alegría para nosotros y nosotras estar participando este año en el Congreso del CLAD. Nos hubiera gustado mucho más hacerlo en Lisboa, pero dadas las circunstancias en las cuales se encuentra
el planeta, lo hacemos de esta manera. Así que en primer lugar, agradecer a la organización del CLAD, institución que ha sido en mi caso particular muy importante en mis años de formación y siempre compartiendo experiencias. Hace más de 20 años que participo en los congresos del CLAD, así que esta es la primera vez que lo hago de forma remota. Mi nombre es Paula Amaya, este panel se llama Experiencias de Seguimiento y Evaluación ante la Crisis COVID-19, la oportunidad de acompañar el diseño e implementación de decisiones estratégicas. Formamos parte del panel un conjunto de colegas muy interesantes desde mi punto de vista y ojalá que esto sea compartido por ustedes, amigas y amigos con quienes hemos atravesado diferentes circunstancias en el campo de la evaluación de las políticas públicas. Así que si les parece, voy a dar la palabra a nuestra primera colega, presentándola. Ella es Emma Rotondo. Emma es peruana, antropóloga social, consejera en logoterapia y evaluadora de programas sociales con 25 años de experiencia en 17 países de la región. Trabaja con enfoques de género, interculturalidad y resiliencia. Actualmente está enfocada en temas críticos de la agenda social regional, como es la trata de seres humanos, el trabajo infantil forzoso, las crisis humanitarias y la migración. Es autora de más de 30 publicaciones en su campo. Entonces, Emma, querida Emma, te damos la palabra. Estás muteada, Emma. Ahora sí, buenos días, muchas gracias por la invitación, Paula, por conformar este panel bastante desafiante. ¿Ustedes ven la diapositiva? ¿Sí? El título de mi presentación es Antecedentes y el uso social del monitoreo y la evaluación, que en este caso lo veo de manera conjunta, para el aprendizaje social y la creación de ciudadanía activa en contextos de pandemia. ¿Sí? La idea es pasar rápidamente, en mi exposición voy a pasar muy rápidamente a los conceptos primigenios de la evaluación de proyectos y programas, con la idea de justamente ver la continuidad histórica de lo que significa el gran concepto de la evaluación de proyectos y programas a los desafíos que tenemos hoy en día en contextos de pandemia. Una primera afirmación que traigo es que pese a toda la evolución que ha tenido la evaluación en términos de cambios, de criterios, en afirmaciones y digamos, en tener un componente muy, muy fuerte como transdisciplina afirmado en las ciencias sociales, su orientación primaria es y continúa siendo obtener criterios o referentes para elaborar juicios de valor sobre el dinero desembolsado. Es decir, una inversión pública, una inversión privada, una inversión realizada, la idea es que la evaluación pueda proporcionar elementos, criterios y valoraciones, ¿sí?, respecto a los resultados y a los cambios alcanzados, sobre la pertinencia de las intervenciones, sobre la efectividad, sobre la sostenibilidad. Sobre ello hay diferentes enfoques, pero en términos generales, las definiciones de evaluación como transdisciplina tienen que ver con el uso, digamos, para, aportar de manera sistemática, y el sistemático tiene que ver desde el inicio hasta el final, ¿sí?, respecto a una intervención social. Resalta el tema del uso, y yo en esto voy a ser bastante, digamos, enfática, y es el hilo rojo de esta intervención sobre el uso para mejorar la acción efectiva de una intervención con fines de transformación. Yo creo que más allá de considerarlo como una investigación aplicada, la idea es su aporte a la transformación social. Ese es un elemento clave. Lamentablemente, digamos, a través del tiempo, la evaluación ha venido desarrollándose más con criterios administrativos que como bien público y como uso social de las evaluaciones. Y creo que ese es un gran desafío, porque tiene fines muy claros de transformación desde sus inicios, tanto para informar a la ciudadanía
en el caso de evaluaciones relacionadas con políticas y programas públicos, como para la toma de decisiones gerenciales, ¿sí? Como para el otorgar evidencias, de manera de que eso favorezca una toma de decisiones informada. Pero creo que resalta dentro de las, digamos, definiciones iniciales de la evaluación, aquella que tiene Ernst Haus de la Escuela Americana, que señala que los programas sociales públicos deben ser considerados como laboratorios de cambio, es decir, que constituyen un intento de poner ciertas políticas en acción, dedicando recursos. En tal sentido, Haus señala que la evaluación aparece como un elemento de ayuda para poder decidir y forma parte fundamental de una situación pública, es decir, de una decisión colectiva. Y es ahí en donde va, digamos, el pensamiento o la idea fundamental de esta exposición, que tiene que ver con que hay una responsabilidad por informar y hacer participar a la ciudadanía en las evaluaciones que se emprenden. ¿Por qué? Porque es una decisión colectiva. Entonces, consideramos que el punto nodal de las evaluaciones es ofrecer opciones. Esa es la idea central. Ofrecer opciones sobre cursos a seguir para mejorar algo. Mejorar una situación de una situación A a una situación B o a múltiples situaciones distintas que permitan, digamos, la equidad, que permitan la mejora de la calidad de vida. Entonces, la evaluación debe ofrecer cursos a seguir. Entonces, ¿cómo debe proceder un evaluador o evaluadora para que sea útil para la toma de decisiones? En principio, el evaluador o evaluadora debe seleccionar normas de valoración y criterios aceptados, saber para qué se necesita la evaluación, quiénes van a usar la evaluación. Muchas veces dejamos de lado el tema de los usuarios, de las audiencias, pero resulta ser fundamental, porque los cambios los tienen que, y las opciones las tienen que adoptar un conjunto de entidades y de personas. Estas entidades pueden ser entidades públicas, pero también puede ser la misma ciudadanía. Por ejemplo, estamos hablando de, por ejemplo, adaptación al cambio climático. De alguna manera, no solamente tienen que ver las instituciones con los cambios, sino los propios agricultores y agricultoras, que tienen que adoptar ciertas medidas. Si hacemos una evaluación de un programa de salud sexual y reproductiva respecto a ello, no es solamente las instituciones que deben promover cambios en la ciudadanía, sino la misma ciudadanía debe hacer cambios en sus propias vidas. Entonces, ¿cómo no incluirlos en el diseño de las evaluaciones y sobre todo para su participación en, digamos, en la elección de las opciones que las evaluaciones propician? No podemos ignorarlas. Entonces, siguiendo a Haus, que me gusta mucho su enfoque, Ernst Haus señala que aunque la evaluación se haya convertido, digamos, en un proceso social que establece un vínculo entre el evaluador y el consumidor, ojalá fuera así, la elección final compete a compete al consumidor. Incluso en los aspectos de nutrición, cualquiera sea el programa que nosotros elijamos, siempre hay elementos que el consumidor final o los consumidores finales, que es la ciudadanía, debe tener, digamos, como opción, y no podemos ignorarlos. Este punto es importante a subrayar para las evaluaciones de programas sociales en el contexto público. Siguiendo a Haus, una evaluación de programa público plantea situaciones como el para qué y para quiénes se realiza la evaluación, a quiénes afecta la evaluación, quiénes están involucrados y qué consecuencias habrán sobre esas decisiones. Entonces, esta frase de Haus me parece supremamente importante. La evaluación forma parte de manera fundamental e inextricable de una situación pública, es decir, una decisión colectiva. Y no podemos dejarlo de lado. Entonces, los consumidores son partes involucradas y creo que es fundamental tomar en cuenta ello para tanto el diseño como para el desarrollo de las mismas evaluaciones. Esto representa abrir oportunidades para la reflexión y el descubrimiento de lo que funciona o no para lograr el impacto deseado. Sobre todo especificar el porqué, que es el aprendizaje, ¿no? Y las buenas prácticas para posibilitar su réplica, ¿sí? O su adaptación en otros contextos. Entonces hay un uso social de la evaluación que parece fundamental a considerar. Y por lo tanto, la evaluación representa una herramienta estratégica de una buena gestión. Una buena gestión no basada en evidencias, una buena gestión que no incorpora a los consumidores finales, que es una amplia gama,
tanto institucionales como comunitarios, en las evaluaciones se pierde oportunidades para ser usados y sobre todo para abonar la transformación y la efectividad de las intervenciones, no solamente para informar en la rendición de cuentas, no solamente saber el valor de una intervención versus el dinero desembolsado, que es, digamos, una idea inicial, sino también para aprender socialmente. Entonces, hay muchos autores que desarrollan como el concepto de la evaluación basada en la utilización, porque si no, vamos a tener evaluaciones que van a adornar muy bien los anaqueles, y vamos a decir, se cumplió en hacer una evaluación, pero no se tomó en cuenta sus recomendaciones en la práctica. Michael Patton es uno de estos autores que precisan que los usuarios previstos de toda evaluación serán más proclives a apropiarse y a usar sistemáticamente sus resultados si entienden el proceso y si participan. Entonces, ¿cómo podemos introducir de alguna manera, antes de pasar al contexto de pandemia, cómo podemos ir introduciendo estos cambios en los procesos de evaluación? Primero, la información debe ser más específica, relevante y confiable para estas distintas audiencias, determinar quiénes son las audiencias primarias y secundarias y buscar su participación a través de todo el proceso con distintos formatos de comunicación apropiados, digamos, al aprendizaje social que puedan ver. Vamos a ver un poquito, creo que no avanzó, acá está lo de House, aquí tenemos lo de Cronbach, que tiene que ver con el aprendizaje, el tema del aprendizaje, que también es fundamental, ¿sí? Incorporar en las evaluaciones, no solamente mostrar con evidencias lo que pasó, sino cómo a través de la evaluación podemos aprender socialmente de lo que ha funcionado o de lo que no ha funcionado, así como para poder mirar, digamos, su aporte para la transformación. Entonces, eso es fundamental. Y en este punto estaba. Es decir, ¿de qué manera podemos usar la evaluación? Primero, determinar las audiencias, primarias, secundarias, introducir mejoras en las prácticas y resultados de evaluación, pero con información específica para quiénes. Ahora, por ejemplo, en los últimos años he visto que hay una práctica muy, muy saludable, que es presentar las recomendaciones de los equipos técnicos de evaluación a los usuarios y priorizar estas recomendaciones con estos grupos de usuarios, con los distintos grupos de usuarios, y aterrizar con ellos y tener talleres y reuniones específicas para poder seleccionar los cursos de acción, que es la prescripción, las recomendaciones tienen que ver con cursos de acción a futuro, y retroalimentar esas perspectivas, las perspectivas múltiples. Entonces, mejoras en el diálogo, en la apertura de los proyectos a las posibilidades de extender esos cambios a otros, no solamente a quienes ofrecen soluciones, que son los equipos técnicos, sino a abrir a otras opciones y perspectivas para que finalmente estas recomendaciones puedan de alguna manera ser adaptadas y adoptadas. Entonces, considerar las audiencias desde el diseño de la evaluación resulta ser fundamental para ello. Hay muchas experiencias y no voy a pasar a relatarlas ahora en América Latina, hay que sistematizarlas, creo yo, sobre la utilización social y el empoderamiento en evaluación. Creo que esta es una región donde ha habido muchos laboratorios de cambio, hay muchísimos, tanto desde las políticas públicas como desde otras experiencias, y resulta fundamental recuperarlas, ¿sí? Y hacerlas visibles, aún en un mismo contexto. ¿Qué oportunidades tenemos para el uso de la evaluación en un contexto de COVID? Todos sabemos que la existencia y la expansión de la pandemia producto del COVID nos trae todavía nuevos desafíos adaptativos para la humanidad, especialmente relacionados con los vínculos, el trabajo y la vida cotidiana. ¿Sí? Eso nos ha cambiado la vida y esto va a continuar, esta nueva normalidad va a poder tener algunas aperturas, pero no va a ser igual que antes. Estamos abriéndonos a un nuevo tipo de vida. Pero esto tiene entonces impacto sobre la vida y la muerte de las personas. En ese contexto, ¿qué pueden hacer los evaluadores? Primero, hay una pregunta fundamental. ¿Cómo evaluar en un contexto de confinamiento y distanciamiento social? En relación a esta pregunta, es fundamental repensar el objeto y objetivos de las políticas sociales en este nuevo contexto. Eso es fundamental. No podemos actuar haciendo más de lo mismo de la misma manera, ¿no?
hay que empezar a mirar, a cambiar los referentes de comparación en la evaluación, los indicadores, ajustar los diseños, adecuarlos al nuevo contexto, pero también ver cómo los evaluadores, las evaluadoras podemos hacer mayor uso de los medios digitales, ¿sí? Llámense encuestas digitales, telefónicas, uso de plataformas en línea, uso de la información secundaria, es decir, trabajar desde otra forma para poder comprender las intervenciones y poder emitir juicios de valor por el medio. Esa es una primera consecuencia de cómo evaluar un contexto de confinamiento, cambiar un poco nuestros referentes, nuestras maneras de evaluar, tanto en los diseños de los proyectos, programas, como en los diseños de evaluación y a la vez las formas en las cuales nos acercamos a las entrevistas y a comprender, ¿sí? El segundo punto, la segunda pregunta es ¿cómo promovemos el uso y los aprendizajes sociales en las partes involucradas en este contexto? Resulta fundamental entonces aprovechar la mayor, digamos, necesidad con el uso de la tecnología, celulares, computadoras. Eso es importantísimo. El consumo en las redes sociales por parte de la ciudadanía puede ser una oportunidad para promover, difundir, informar y abogar por el uso de evidencias para la toma de decisiones a nivel público y privado. Esto va a ser un cambio también en la humanidad en el uso de redes sociales, y ya lo estamos viendo que lo es en la escuela. Entonces eso también acerca a los propios padres y a las familias en el uso de la tecnología, el acceso a Internet. Eso es todo un desafío, por supuesto. Todavía, digamos, hay mucho que realizar para ello, pero hacia eso se va. Entonces, pero también se puede incluir la radio local, la televisión y otros medios para que la ciudadanía esté informada, y también puede ser un recurso importante. Yo veo que hay un cambio, miren, con los cambios que han habido en el Perú en las últimas semanas, el uso de las redes sociales es impresionante, para opinar, para expresarse, para marchar, para poder decir lo que uno piensa. Entonces, las convocatorias de estas millones de personas que han marchado aquí en el Perú, señalando su punto de vista a los políticos y que implicó todo lo que ustedes conocen, todo fue por redes sociales. Lemas, o sea, es decir, hay que aprovechar también en la evaluación, no digamos para las marchas, pero sí para poder expresar puntos de vista en relación, digamos, a las evaluaciones. Aprovechar más las redes sociales para ello. Una tercera pregunta en contextos de pandemia, entonces primero, cómo aprovechar nuevos diseños en los proyectos, programas, nuevos diseños para la evaluación, nuevas formas de hacer evaluación. ¿Cómo promovemos el uso y los aprendizajes? Es la segunda pregunta. Utilización de mucho mayor intensividad de las redes sociales para interactuar con la ciudadanía. Y luego una tercera y última pregunta que me planteo es ¿cómo incentivamos la evaluación para dar opciones a los programas sociales en este contexto? Entonces, para que sea considerado como un bien público, resulta ser fundamental, y aquí aquí estoy en este punto, para poder, en relación a esta tercera pregunta, es necesario que la evaluación sea considerada como un bien público, y no solamente como un acto administrativo, y no solo como un insumo administrativo tampoco. Para ello se tiene que cambiar la noción de evaluación asociada al control y a la supervisión para dar paso a lo que significa el aprendizaje social y a la llegada al consumidor o grupos de consumidores de la evaluación. Algunas alternativas para el uso de recomendaciones provenientes de evaluaciones para el uso social en tiempos de pandemia pueden ser redes sociales como Facebook, institucionales, digamos, reseñas, fotografías, Instagram, LinkedIn, aplicativos para el uso en celulares. Esos resultados son fundamentales. Nosotros que vivimos aquí en un país sísmico, estamos muy alertas en términos de, digamos, el uso de las plataformas digitales para saber cómo evacuar, etcétera, ¿no? Igual, podemos hacer uso del aplicativo en el uso de celulares sobre temas relativos a la evidencia, por ejemplo, del COVID. Ya se ha venido haciendo, pero creo que hay que incentivar otros temas relativos digamos, en celulares, y también encuestas de opinión. Yo resuelvo muchas encuestas de opinión que me vienen, ¿no?, a través de los celulares, y eso también puede ayudar en los temas de, por ejemplo, recomendaciones, ¿no? Emisoras radiales, hay una red de emisoras radiales en lugares incluso indígenas que llegan a donde
muy pocas personas pueden llegar río adentro, vamos, ¿no? En los casos de trata, en los casos de prevención, de situación límite, hay muchísimo en el uso de radios locales, ¿sí? Y además también de televisoras locales, públicas, privadas, comunitarias, en lenguas nativas. Para entrevistas, resúmenes de evidencias encontradas en evaluaciones pueden ser muy usadas. Hay televisión nacional y comunitaria, con spots, con entrevistas, carteles en mercados de abastos, farmacias, lugares de mayor concentración y afluencia de personas. Por ello, es un desafío en la región, y con esto termino, el desarrollar y usar la evaluación desde las instituciones públicas articuladas con la organización ciudadana y gobiernos locales. Ello implica que los gobiernos nacionales y subnacionales hagan alianza con entidades privadas como colectivos, organismos no gubernamentales, medios de comunicación. Resaltamos que el uso de la evaluación y las evidencias resultan ser importantes a ser difundidas para mejorar la cultura y la práctica ciudadana respecto a temas fundamentales de la pandemia, que a su vez tiene implicaciones para mejorar el desempeño de proyectos y programas. Significa una oportunidad, con esto termino, para generar conocimiento con evidencia sobre la efectividad de una iniciativa de desarrollo, apoyando la toma de decisiones, rendición de cuentas y sobre todo aprender socialmente en contextos frágiles y cambiantes como es en el tema del COVID. Con esto termino agradeciendo entonces la invitación. Gracias. Muchas gracias, Emma, como siempre, muy interesante tu presentación. Yo voy haciendo anotaciones para compartir con todos y todas al final. Le doy entonces ahora la palabra a Ailín Bolaños. Ailín Bolaños Ulloa es socióloga y evaluadora de programas y proyectos de desarrollo con 14 años de experiencia. Ha liderado procesos de gestión comunitaria en formación política, gestión sociocultural, educación no formal y cultura de paz. Ha apoyado procesos formativos y de desarrollo de capacidades tanto en personas menores de edad como adultas, en temas de derechos humanos, migraciones, violencia de género e intrafamiliar, diversidad de género y VIH. Presidió la Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica en el periodo mayo 2018 y noviembre 2020, así que está terminando su periodo de presidencia. Ailén, te damos la palabra, te voy a ir avisando por chat en privado el avance del tiempo. Muchísimas gracias, Paula, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en la sala 8 la tarde o mañana de hoy. Un placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Voy a compartir la presentación para iniciar con la misma. Bueno, yo les voy a hablar un poco del tema relacionado con que el índice de transparencia de la información sobre el bono proteger. Este fue un proceso que se desarrolló para promover la evaluación desde la ciudadanía y está muy articulado con lo que Emma nos compartía de democratizar un poco la evaluación, ¿verdad? De que la evaluación también tiene un componente de transformación social. Antes de iniciar tal vez a hablar, y que creo que eso no es ajeno a ninguno o ninguna de nosotros, porque es una pandemia que nos ha impactado de maneras similares a diferentes países, tanto en términos económicos, sociales, políticos. Y bueno, tal vez contarles que en Costa Rica el 80% de los ingresos de las familias es a partir del empleo. Entonces, con esto sucedido de la pandemia, se da una cantidad de cierres de locales, se toman medidas sanitarias, distanciamientos, etcétera, y eso tiene diferentes afectaciones. Pero esas afectaciones son diferenciadas, ya que dependiendo de si las personas tienen un ingreso fijo o bien tienen un ingreso que se genera del trabajo informal diariamente, la afectación es distinto. Lo mismo que si tienen o no casa propia, si tienen o no diferentes tipos de bienes materiales que les ayude a llevar el día a día. Entonces, además, se da toda esta serie de decisiones en términos de empleadores que son reducción de jornadas laborales, despidos, cierre de comercio, e impacta, como les decía, en la economía, en la sociedad, en la cultura. Entonces, a nivel del gobierno de Costa Rica, se da un decreto que es el que declara a Costa Rica como en emergencia nacional, que es el 42
227 que se da el 16 de marzo, que es cuando se declara ya Costa Rica en emergencia nacional. ¿Qué sucede? En este marco se decide generar un bono que es una transferencia monetaria que se daría de manera extraordinaria y por una temporalidad a las familias que se vieron afectadas por el cambio de sus condiciones laborales o bien de los ingresos a consecuencia de esta emergencia, ¿verdad? Este bono se da por el decreto 42305 y el objetivo era dotar a las personas beneficiarias de un ingreso básico que les permitiera coayudarse en la satisfacción de necesidades básicas frente a la pandemia. Se daría mensual por no más de 3 meses y tendría una serie de perfiles que serían a las personas con una jornada laboral reducida al 50%, personas que fueron despedidas o con contrato laboral suspendido por un periodo de tiempo, también para personas trabajadoras independientes o informales o con personas que se les redujo la jornada pero en más del 50%. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, en ese momento el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y la Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica ven que se hace necesario generar una alianza para monitorear el uso de los recursos que se estaban destinando para el bono proteger y ver también la eficacia en la gestión de estos recursos. Entonces, tal vez comentarles un poquito que el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal nace en el 2019 a raíz de fiscalizar los impuestos, y ellos siempre mantienen una vigilancia ciudadana y también nacen en el seno de un movimiento que se llama Territorios Seguros. Después, la Escuela de Administración Pública, como parte de su responsabilidad académica, también se une a este esfuerzo y desde la Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica, que somos una organización sin fines de lucro, nosotros tenemos todo el aporte temático y así es como decidimos comenzar a gestionar y ver las posibilidades de consolidar un sistema de evaluación. Así es como nacemos. Entonces ahí es donde planteamos qué necesitamos. Necesitamos un sistema de monitoreo y evaluación del bono proteger. Empezamos con este proceso de conceptualización, después hicimos un mapeo de activos, generamos el diseño de la intervención. Pero ¿qué sucede? Y vamos a dar el siguiente paso, o por lo menos así estaba, y como les muestro en la imagen, así estaba planteado en su momento. Después seguía la implementación, después seguía el monitoreo y después seguía la evaluación de todo lo que había sucedido. Pasa que cuando estamos en ese proceso nos damos cuenta que nos hace falta información sustantiva para poder generar un sistema de monitoreo y por ende poder evaluar la eficiencia, la pertinencia, la eficacia de la entrega del bono proteger. Y es en ese momento donde decimos, bueno, dado que no podemos generar este sistema de monitoreo y evaluación, podemos generar un índice de transparencia de la información, porque eso ¿qué significa? Que la información no está disponible. Entonces, el índice realmente nunca fue un fin en sí mismo, pero sí ha sido el mecanismo por el cual hemos logrado avanzar y ya les voy a comentar más adelante. Entonces nace este índice. Este índice nace entonces para medir la información escrita que se encuentra disponible sobre el bono proteger en los sitios web que habían sido los oficiales, porque en el decreto que da nacimiento al bono se establece que las instancias responsables del bono serían el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Comisión Nacional de Emergencias, y que se colgaría todo en la página covid19.go.cr. Este índice lo empezamos a generar y hicimos 5 componentes y 61 subcomponentes. Cada uno le dimos una valoración en puntos para que al final sumados dieran una nota de 100, por decirlo así, que cada componente tiene una valoración puntual de 20 puntos, independientemente de sus componentes. Estos 20 puntos se reparten entre los subcomponentes. Los 5 componentes que lo conforman son información presupuestaria, información sobre personas beneficiarias, información laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, información sobre documentación normativa administrativa y la información sobre rendición de cuentas. Todo esto era como para poder nosotros evaluar si la información está disponible, si hay rendición de cuentas, si se están dando
información sobre quiénes están aplicando, cuáles son los perfiles, si realmente se está otorgando el bono a las personas que sí responden con los perfiles, si los recursos que se tenían que tomar de 3 fuentes, se están tomando esas 3 fuentes y además se ha recibido dinero de donación de otros medios. En fin, era una serie como de diferentes subcomponentes que nos permitían ahondarnos y conocer un poco más cómo se estaba generando toda esta información y si realmente esa información era accesible para la ciudadanía, que también es una de las responsabilidades que se tiene cuando los fondos son públicos. Permítanme. ¿Qué retos nos encontramos entonces? Como les decía, estos retos son en 3 líneas: datos, transparencia y oportunismo. A nivel de datos nos dimos cuenta que no había acceso a toda la información, los datos no eran abiertos, no conocíamos los algoritmos que se estaban manejando para decir, bueno, sí, seleccionamos a esta persona en lugar de a esta. Después de eso no conocíamos la trazabilidad y por último no existía un repositorio único que nos permitiera tener acceso a la información. Era como andarla buscando en diferentes fuentes y por otro lado, si bien las páginas oficiales estaban establecidas cuando hicimos ya cuando empezamos con las mediciones, no necesariamente estaban ahí. Después, el otro reto de transparencia. No sabíamos si realmente los fondos venían, digamos, el lugar de procedencia era de donde se decía. Después, la ejecución de los fondos. No estaba la información clara sobre esa ejecución de fondos. Las personas beneficiarias en su momento se comenzaron a dar muchos traslapes. Hubo personas que solicitaron el bono en más de una ocasión. Tenía ciertas restricciones. Por ejemplo, una persona funcionaria pública no podía acceder al bono porque los funcionarios y funcionarias públicas no se vieron afectados por reducciones laborales. Y sin embargo, hubo personas funcionarias públicas que accedieron al bono. Entonces, ahí también hubo una serie de cuestionamientos respecto a los algoritmos, respecto a los beneficiarios, respecto a la transparencia, porque cuando se pedían los datos no se generaban. Entonces, había que solicitar rendición de cuentas. Y por otro lado, esa coyuntura permite que se den todos los populismos, se dan diferentes temas relacionados con contrataciones, con intereses personales versus colectivos, y entre eso eran como los retos que íbamos encontrando como colectivo para gestionar el índice y para lograr en algún momento plantear este sistema de monitoreo y evaluación de este bono. Ahora sí, ¿qué ha pasado al día de hoy? Bueno, quiero contarles que hemos logrado generar 4 mediciones. Hemos logrado tener 3 presentaciones de resultados con instituciones públicas involucradas, donde les solicitamos que por favor nos indiquen cómo van a llenar esos vacíos que hemos ido identificando. Hemos generado divulgación en medios de comunicación sobre el índice, sobre los avances y sobre todavía los vacíos que existen en la administración pública. Hemos logrado el apoyo del BID para la creación de un repositorio único. Después de eso, nos hemos dado cuenta que la transparencia y la emergencia sí son compatibles y que creo que efectivamente también es uno de los temas que nosotros estábamos apelando, porque nosotros decíamos como colectivo, bueno, en este escenario es necesario que las instituciones públicas den a conocer cómo se está manejando la emergencia y además era una oportunidad para aprovechar y darle vida a una nueva Costa Rica, un poco más inclusiva, donde la justicia social y económica resaltara y fuese como el norte que guiara toda la gestión. Tal vez acá, tal vez a largos rasgos, para no detenerme en esa diapositiva, esas son una infografía que muestra las 3 mediciones y donde podemos ver que todavía hay como puntos debiendo, y que han sido puntos que han sido estancados. En la 4ª medición también se hizo toda esta observación y se les pedía que por favor dieran cuentas a las instituciones públicas. ¿Cuáles han sido nuestras lecciones aprendidas? Bueno, por una parte hemos hecho efectivo el artículo 9 de la Constitución Política de la República, que dice que el gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Por otro lado, estamos aplicando el principio de transparencia en la función pública del artículo 11 de la Constitución Política, entonces también estamos apelando a un tema de ciudadanía desde la Constitución. Hemos logrado hacer un ejercicio de educación popular, ya que tanto la Escuela de Administración Pública como el Observatorio de Transparencia y nosotros como red de evaluación tenemos diferentes saberes y hemos logrado intercambiar esos saberes.
También por ese lado hemos logrado mejorar la política pública del país. ¿Por qué? Porque hemos estado generando información clara, transparente y la ponemos al servicio de la ciudadanía. Hemos promovido espacios que garanticen el ejercicio de una gobernanza activa, como estos espacios donde llamamos a la institucionalidad y nos sentamos y les decimos esto es lo que está pasando y ocupamos respuesta. Hemos dado una resignificación de la evaluación y del cómo hacer evaluaciones, haciendo un eco a esas evaluaciones democráticas, esas evaluaciones participativas, responsivas, es decir, democratizar este ejercicio ciudadano, que al final es algo que nos compete también como ciudadanos, ser vigilantes del uso y de lo que sucede en términos país. Además, la evaluación en tiempo real, que ha sido un ejercicio muy enriquecedor, nos ha permitido tener una extensión expedita y una toma de decisiones en la marcha como colectivo a cargo de seguir soñando con ese sistema de monitoreo. El acercamiento al gobierno ha sido muy valioso porque hemos tenido legitimidad como colectivo, la proximidad a acciones y además hemos generado revisiones conjuntas de esos accionares. Entonces también es como un ejercicio de aprendizaje colectivo en donde nos sentamos con la institucionalidad y de pronto ponemos al servicio de la institucionalidad saberes que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Por otro lado, se ha generado liberación de información que ha viabilizado y ha aportado a la toma de decisiones y ellos como instituciones, las instituciones lo que hemos visto es que están logrando articularse, aunque sean pequeños pasos, pero ya eso es ganancia, ¿verdad? Como decimos, entonces es un sí se puede trabajar en equipo. Y eso sería mi participación. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, Ailín, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias por el uso del tiempo tan ordenado. Entonces, le vamos a dar la palabra a nuestro colega Edgar Martínez Mendoza. Edgar tiene una maestría en Economía por el Colegio de México y cuenta con un diplomado en Derechos Humanos y su medición a través de indicadores por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en temas de monitoreo y evaluación de programas y políticas sociales a nivel nacional y para gobiernos subnacionales. Ha impartido distintos cursos y talleres de indicadores, evaluación subnacional, monitoreo de programas sociales, teoría de evaluación, entre otros. Cuenta con más de 15 años de experiencia laboral en puestos en el sector de gobierno con temas relacionados al monitoreo y la evaluación. Ha formado parte de distintos comités de evaluación a nivel subnacional y participó en el diseño y construcción del sistema de evaluación del gobierno mexicano, la definición de normas y tipos de evaluación y coordinó las primeras evaluaciones realizadas bajo este esquema. Bueno, entonces Edgar, que es nuestro colega masculino en el grupo, en este panel, te damos la palabra. Muchas gracias, Edgar, por estar con nosotros. Muchas gracias, Paula. Saludo a mis compañeras en este panel. Me ha dado un gusto compartir con ustedes estas experiencias. Bien, lo que les voy a hablar es un trabajo que realizamos en conjunto con Nereida Hernández, quien es coautora de este proyecto. Y lo que estuvimos haciendo en este proceso fue un poco plantear un conjunto de reflexiones de cómo se transforma la política social en este contexto de la pandemia. Todos los países hemos estado inmersos en esa situación y obviamente las reacciones las hemos visto básicamente en los medios, en los artículos, ¿no? En distintas evidencias que se han ido generando, ha sido diferenciada y obviamente ha sido muy heterogénea entre un país y otro. Lo que ha pasado en México ha sido interesante y seguramente será un conjunto de lecciones que nos ayuden a mejorar en un futuro la coordinación y la estrategia en cómo se plantea una política pública. En este caso, en cómo se plantea la reacción ante una crisis, ¿no? Y obviamente desde el panorama social, ¿no? Lo que tenemos acá es que esta pandemia, digamos, sus efectos son conocidos, ¿no? Sus efectos son vastos, son amplios en distintas temáticas. Tenemos obviamente una caída del Producto Interno Bruto de 10.2% en lo que va del primer semestre. En la parte económica hemos visto grandes afectaciones. El ingreso se ha visto obviamente duramente afectado.
del primer trimestre al tercer trimestre, en el caso mexicano, tenemos una disminución de 12.3% del ingreso, lo cual también ha provocado una presión muy fuerte para el tema de la emisión de la pobreza. La pobreza laboral, la que se mide directamente con los ingresos del trabajo, tiene un incremento aproximadamente de 9 puntos porcentuales en este mismo periodo, primer trimestre, tercer trimestre. ¿No? Tenemos 44.5% de la población que con sus ingresos no alcanzan a consumir o a comprar, mejor dicho, una canasta básica de alimentos. Las presiones hacia la pobreza van a ser varias, ¿no? Por las distintas dimensiones que se puedan medir, pero también es importante reconocer que esas afectaciones, más allá de lo económico, también en la parte de salud, que lo hemos visto mucho en distintos países y obviamente cada quien en su país lo ha ido profundizando, tiene un matiz heterogéneo al interior del país. Es decir, en los gobiernos federales como el nuestro, las 32 entidades federativas tienen una gran diversidad y los efectos han sido diferenciados. Hay obviamente entidades federativas donde los efectos económicos están más marcados en este momento. Tenemos sectores como el turismo que obviamente han presentado una mayor vulnerabilidad, una mayor exposición en este proceso, ¿no? Se notan y se empieza a desgastar mucho más la ciudadanía en estas condiciones. Es decir, los efectos de la pandemia son indiscutibles, están teniendo grandes costos y van a dejar obviamente para varios años en un futuro este tipo de evidencia y obviamente va a ser necesario reforzar las acciones de cualquier gobierno. ¿Cómo ha actuado en este caso el gobierno mexicano? Bueno, el gobierno mexicano implementó una estrategia básicamente desde el inicio, un poco de debate si reaccionamos pronto o si no reaccionamos de forma inmediata, etc. No sé si soy yo o a Edgar se le congeló la imagen. Se le congeló la imagen, sí. Ah, bueno. Dentro A ver si esperamos unos contactos segunditos. estaban dando, la reconversión de los hospitales y así un conjunto de... Ahí le estoy avisando, ¿eh? Sí, sí. No sé, quizás él nos escuche si... Ah, ahora creo que salió de la sala, ¿verdad? Y no está. No está. Qué pena, que estaba siendo tan interesante lo que estaba comentando, pero bueno, estas cosas pasan. Ahí está, su señal es inestable, sí. Creo que perdí un momento ahí, la señal. Ahí está, buenísimo, ahí estás volviendo. ¿Sabés qué, Edgar? ¿Me escuchás? ¿Sí? ¿Te escuchó? ¿Sí? No, porque a veces resulta que si apagás tu cámara, puede tener mejor señal. Puedes tener mejor señal. De acuerdo. Creo que puede fluir mejor. Bien, déjenme retomo entonces esta idea. Ya les platicaba de los efectos que tenemos por la pandemia. Ahora, las reacciones. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿No? Desde el gobierno central les empezaba a platicar un poco que la prioridad ha sido destinar recursos al tema de salud, obviamente al sector salud para poderlo fortalecer, hacer un conjunto de acciones para atender a los pacientes que están llegando contagiados. Obviamente la prioridad ha sido esta reconversión hospitalaria, pero también aquí pasa por reconocer los distintos problemas que ya existían en los países. Es decir, el sector salud era ya un sector, digamos, con ciertas problemáticas. Y llegar a esta pandemia con esas características obviamente complica mucho más las acciones. En resumen, lo que les puedo decir es que la estrategia federal ha sido una estrategia que retomó los programas existentes. Eso es importante para el que estamos haciendo. Retomó y reforzó los 17 programas nuevos o existentes. Programas que van de atender atenciones de agricultura, fertilizantes, microcréditos, ¿no? Apoyo obviamente a las microempresas, educación, entre otros, ¿no? También está considerado salud. Pero ese es el referente. Ahora, ¿qué sucede con las distintas entidades federativas? ¿Qué sucede con las acciones que pueden implementar los distintos gobiernos estatales en este proceso? Bueno, lo que hicimos acá, obviamente, para ver ese análisis fue ser una base de datos, recopilar la información de lo que estaba sucediendo en las 32 entidades federativas. Este proceso inició, obviamente, con una consulta básicamente
con los elementos de transparencia, existía en cada uno de los gobiernos, pero la diferencia es que hicimos una validación con los responsables de cada gobierno estatal. Cada gobierno estatal nos pudo validar la información de qué acciones estaban llevando en concreto. En resumen, ¿qué vimos acá? Y es muy interesante este proceso. Por un lado, vimos que los gobiernos retoman los programas que ya tienen. 44% de los programas sociales que se están implementando en este momento en la pandemia son programas que ya existían. Solamente tuvieron ajustes. Y ahorita vamos a ver qué tipo de ajustes. Pero también muy interesante, la reacción fue inmediata. 42% de estas intervenciones fueron nuevas. Se crearon ex profeso para atender la situación de la pandemia. No son menores. Tenemos 625 programas sociales a nivel federal, entidad federativa en este momento, que están operando y que están atendiendo los efectos y en algunos casos algunas causas de lo que sucede con los contagios por COVID. Sin embargo, tenemos un 14% que todavía no sabemos bien si son programas que ya existían o son programas que se crearon justamente en este proceso, y de esto les voy a hablar más adelante. Pero tengamos en cuenta esto, los gobiernos están reaccionando con lo que ya tienen, pero también con nuevas intervenciones. Y a semejanza a lo que vimos ahorita en Costa Rica, vamos a ver qué pasa con estas nuevas intervenciones, cómo surgen, con qué niveles de transparencia, con qué niveles de evaluación y monitoreo surgen este conjunto de programas. Bien, estos 625 programas que estamos encontrando ahorita, los podemos dividir, digamos, por derechos sociales. ¿A qué están enfocados? ¿Qué están atendiendo? Temas económicos, salud, alimentación, vivienda, educación, trabajo, etc. Bueno, vemos que el 94% de ellas están concentradas en 3 dimensiones: en bienestar económico, salud y alimentación. Esto es importante porque pareciera ser que es la forma más rápida de poder detonar y construir política social en estas vertientes. Y obviamente es más complejo, sin embargo, a veces es mucho más estratégico fomentar acciones como lo estamos viendo hoy en día, la necesidad de fortalecer el empleo, ¿no? Tanto en el sector formal como en el sector informal. Bien, ahora, ¿qué está sucediendo con cada una de estas dimensiones? En el tema económico, bienestar económico, esta es la distribución. Así se están viendo parte importante de las acciones que están generando. Por un lado, apoyos a empresas, incentivos fiscales, créditos, transferencias temporales obviamente a beneficiarios, formación o apoyo a la creación de fuentes de empleo, extender vencimientos de los créditos, en general un conjunto de acciones que van mezcladas, tanto para fortalecer las microempresas como para apoyar el tema de los ingresos en las familias que se están viendo afectadas, ¿no? Principalmente en grupos vulnerables. Este ejercicio también lo hicimos y contrastamos por grupos vulnerables y hay una coincidencia de priorización a estos grupos. Eso es importante. Son las acciones que se están enfocando para poder combatir esta pandemia en esta circunstancia. Esto va, por ejemplo, a apoyos económicos directos, ¿no? Obviamente a las familias afectadas, a estos grupos vulnerables, o bien incluso también vimos adelanto de entrega de recursos en algunos programas, ¿no? Esos programas existentes que ya estaban ahí, que ya estaban operando cuando llegó la pandemia, bueno, la forma de reforzarse básicamente fue adelantar apoyos, adelantar el conjunto de beneficios que ya estaban programados a atenderse en un segundo momento. Reto de ese tipo de programas es que la pandemia se sigue prolongando y adelantar programas no necesariamente va a ser la solución definitiva para esto. Es un apoyo temporal, pero habrá que construir nuevas acciones para poder fortalecer a este conjunto de grupos vulnerables. ¿Qué sucede en el tema de alimentación? Bueno, el tema de alimentación, la reacción fue básicamente al estilo de cómo se ha manejado la política social, apoyando con despensas, con cupones de descuento para adquisición de despensas, ¿no? Esa fue la primera acción. Pareciera ser que es una de las acciones más comunes que utilizamos en las acciones de crisis, en las acciones de contingencia, ¿no? Ya sea por desastres naturales o en este caso esta contingencia sanitaria, ¿no? Surge la primera reacción espontánea y es apoyar con despensas. Esa ayuda sí fortalece, sí beneficia en un corto plazo, en una primera reacción. Se cierran los mercados, se cierra, ¿no? Obviamente el acceso a alimentos y es indispensable poder tener una alimentación básica, poder tener acceso a alimentos, ¿no? Sin embargo, poco a poco se empieza a reactivar la economía, se empiezan a abrir los espacios y las despensas ayudan en la parte económica, pero no solucionan justamente este efecto. Pero bueno, vemos cómo en los gobiernos estatales también hay esta reacción
que en la parte alimentaria está muy enfocada a los programas que ya existían. Comedores comunitarios, las mismas estrategias de abasto, alimentos que se estaban dando, los apoyos para la producción agropecuaria, ¿no? Digamos, el campo es importante, sin embargo, el campo probablemente fue de los sectores, en contraste, por ejemplo, con el turismo, menos afectados, ¿no? La parte agropecuaria. Y aquí se dieron apoyos para poder mantener estos ciclos agropecuarios. ¿Qué se sucede con el tema de salud? Bueno, aquí estuvo concentrado principalmente en los apoyos de atención a la pandemia, reconversión hospitalaria, creación de módulos de detección de COVID, entrega de kits sanitarios, filtros sanitarios en algunos casos, entrega de equipo médico, ¿no? Campañas de sanitización de lugares públicos, etcétera. Una mezcla de acciones básicamente enfocadas a la pandemia. Pero el sector salud también estaba, obviamente, ya lo decíamos al principio, ya tenía estos retos y este conjunto de debilidades previo que llegara la pandemia, ¿no? El resto de las acciones, aumentar la disponibilidad de camas, enfocado a esto, reforzamiento de equipo básico, ¿no? Atención a salud mental y atención a mujeres víctimas de violencia, ¿no? Son acciones importantes, sin embargo, vemos que están en muy poca cantidad, en muy poca dimensión. Es un tema que hay que seguir reforzando en esta acción. Pues, en resumen, así es como reaccionan básicamente los gobiernos, que podemos ver cómo están divididos por los distintos sectores. Déjenme pasar a un tema importante en este proceso. Ya veíamos que las acciones parten de recuperar los programas que ya existían, pero también de crear nuevas acciones. Esta creación de acciones nuevas que estamos viendo pueden tener ajustes o pueden recuperar la evidencia. Lo que estamos viendo indiscutiblemente hoy en día con esta pandemia es la importancia de recuperar la evidencia, la importancia de conocer cómo opera este virus y cómo poder atajar, obviamente, las causas que están generando, pero también los efectos. Parte de las acciones que vimos ahorita atienden los efectos, no necesariamente las causas. Es decir, un elemento importante que deben de tener cualquier programa social, cualquier intervención pública, son elementos de medición y evaluación. Ya lo veíamos hace un momento con el caso de Costa Rica. Y también incluso Emma nos lo comentaba con el caso de Perú, ¿no? Estos procesos adaptativos que tenemos que tener para que las políticas públicas funcionen mejor. Bueno, hicimos un análisis, profundizamos en este análisis para saber qué elementos de monitoría y evaluación se estaban considerando. Si estas acciones, tanto las que ya existen como las nuevas, ¿no?, recuperan sus elementos. Aquí solo les pongo 4 elementos de monitoría y evaluación. Elementos centrales, como tener identificado a quién van a atender, tener claro las reglas del juego, es decir, los lineamientos, a dónde van esos programas, cómo se van a obtener los beneficios, cómo la gente accede a ellos, o sea, que las reglas de operación estén claras, que tengan indicadores de corto y mediano plazo para estar viendo cómo va evolucionando su programa, si su programa está atendiendo, está cumpliendo con las metas establecidas, o se está rezagando, o en dónde se está rezagando, etcétera. Incluso ver si se planteó una estrategia de evaluación en este proceso, ¿no? Si tenían una forma de estarse midiendo para ver cómo van. Bueno, vean las diferencias. Unas conclusiones importantes que ya lo veíamos hace un momento, ¿no? Esta parte es sumamente relevante. Las intervenciones nuevas, más de la mitad, casi 60%, utilizaron evidencia. Eso es bien importante. Utilizaron esta información que ya tenían. Sin embargo, no toda esta información es pública. Solo 15% de estos elementos son públicos. Sigue siendo un reto importante en la construcción y definición de políticas públicas. Y por último, gran resumen que estamos viendo acá en este proceso. ¿Qué pasa con la política social entonces en este ir y venir de lo que estamos viendo con la COVID? Bueno, por un lado, requerimos reforzar la coordinación de la política pública, requerimos reforzar los elementos de política social tanto a nivel central como a nivel subnacional, ¿no? Hay ventajas y desventajas de tener acciones individualizadas por cada uno de los gobiernos locales, ¿no? Por un lado puede ser más rápido, puede ser más específico, puede ser complementario, pero por otro lado puede ser insuficiente, puede ser desorganizado, puede ser no estratégico, como lo vimos hace un momento con el tema de las despensas, puede ser más difícil, ¿no? No estar articulado. Se deberá obviamente priorizar con evidencia. Es bien importante que en las acciones que realice cualquier gobierno retome la evidencia que se está generando, más ante un fenómeno como este donde no conocemos o no conocíamos hace unos meses muy bien a bien cómo funciona este virus, ¿no? Cómo se sigue propagando, cómo combatir los contagios y obviamente
cómo disminuir sus efectos. En esa parte tenemos más información. Pero también es importante retomar esa experiencia. Es decir, estamos atendiendo un caso de emergencia, un caso de corto plazo, pero requerimos reforzar, obviamente, el análisis y las estrategias de replanteamiento de política pública hacia un mediano y futuro plazo. Es decir, los derechos como la seguridad social son muy importantes, no solo en el corto plazo, sino hacia dónde vamos. Toda la estrategia de protección social debe estar enmarcada en esa atención de corto plazo. Por lo tanto, este análisis por lo que nos lleva es a presentar algunas reflexiones de cómo se da la política social, cómo se dan intervenciones de política pública en un contexto de crisis y aprender de esas acciones que estamos realizando para mejorar la coordinación y mejorar el planteamiento de políticas en un segundo momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, si les parece, entonces, yo quisiera compartir mi presentación con ustedes y a ver si podemos dejar unos minutos para compartir o si hubiera alguna pregunta respecto de las intervenciones. Bueno, les adelanto que en algunas partes de la presentación voy a ir bastante rápido porque en realidad el objetivo de algunas diapositivas es invitarles a que esos datos los puedan profundizar en nuestra página institucional. Así que es solo a modo de que vean, digamos, que existe esa información y que puedan conocer nuestra página para acceder a ella. Estoy hablando en este caso en mi rol de directora nacional del CIEMPRO en Argentina. El CIEMPRO es la Dirección Nacional de Sistemas de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, que depende del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Aquí el organigrama para que puedan ubicarlo y después hacer la relación entre las áreas que conforman el Consejo Nacional, que a su vez forma parte de la Presidencia de la Nación, depende del Presidente de la Nación. El CIEMPRO es una institución de una trayectoria reconocida en el país, en su rol de monitoreo y evaluación de programas sociales. Nosotros hemos propuesto una serie de objetivos estratégicos que tienen que ver con mejorar la construcción y socialización de información social. Nosotros entendemos que la capacidad que tiene el CIEMPRO de construir información, que es muy importante, tiene desafíos en términos de comunicación y socialización de esa información para que efectivamente pueda ser utilizada para la toma de decisiones. Promover la institucionalización de la evaluación es otro de nuestros objetivos, tanto en el Estado Nacional como en las provincias y gobiernos locales que conforman nuestro país. Fortalecer la incidencia de la evaluación, sobre esto han hablado los colegas, las colegas, la importancia que tiene el construir información que realmente tenga sentido para la toma de decisiones públicas. Y también nos proponemos tener un fuerte énfasis en una gestión federal que atienda y acompañe a las provincias, en nuestro caso, que son nuestros gobiernos regionales, gobiernos muy fuertes en términos de implementación de políticas públicas y por lo tanto también de programas sociales. Queremos fortalecer un camino que promueva la cultura de la evaluación con el objetivo de lograr mejores políticas, mejores resultados, mejores condiciones de vida para nuestra población. También esto retoma algunas de las palabras de las colegas y el colega que me antecedieron. La relación de la evaluación con la transformación social entendemos que es central y es donde estamos poniendo el foco en nuestra gestión. ¿Qué hace el CIEMPRO? Construye información social, promueve el debate sobre estrategias y metodologías, y entonces aquí el primer, decimos en Argentina, el chivo, ¿no? El primer chivo, el primer aviso. Ahí hay un manual que hemos construido en el contexto de pandemia, un poco para aportarle al debate de cómo hacer evaluaciones en contexto de aislamiento. Monitoreamos programas sociales nacionales, los evaluamos,
tenemos la competencia de coordinar el Plan Anual de Monitoreo y Evaluación de Políticas y Programas Sociales, conocido como PAME. El área de información social, como les comentaba recién, construye distintos tipos de información que logran o que permiten caracterizar territorios. Esto es lo que ustedes pueden encontrar en nuestra página institucional, que es de acceso público. Tienen una construcción con una frecuencia determinada y ahí están colgados todos los informes. El Siempre también es conocido por sus aportes a la construcción de diferentes índices. Estamos trabajando con el índice de pobreza multidimensional, que complementa el índice de pobreza por ingresos, permitiendo tener una caracterización, entendemos nosotros, más apropiada desde un enfoque de derechos, estableciendo la relación entre distintos indicadores y pudiendo caracterizar a la población no solo en función de sus ingresos, sino también en función de condiciones que tienen que ver con el hábitat, con el acceso a la educación y con otros indicadores que pueden ver explicados en nuestra página web. El índice de carencias múltiples, que hace lo propio con los territorios, es un índice compuesto que permite ordenar unidades territoriales en función de distintas carencias estructurales o vulnerabilidad. Y por último, el índice de riesgo infantil, que estamos elaborando en este momento, en realidad ya está elaborado, pero está ahora siendo presentado en sociedad entre nuestros colegas del Estado Nacional, que permite abordar cuestiones de vulnerabilidad vinculados con las infancias, atendiendo a diferentes variables que también pueden visitar en nuestra página para ver cómo lo conformamos. Algunos ejemplos de aportes del Siempro en el contexto de la pandemia. Voy a ir haciendo una presentación que un poco cuenta qué estamos haciendo desde el Siempro, y por otro lado lo enmarca en el contexto de la pandemia y en los aportes que intentamos hacer en el campo de la evaluación frente a la crisis que ha provocado el COVID-19. Estamos colaborando con el análisis del presupuesto nacional con perspectiva de infancia. Estamos trabajando en la caracterización de distintos territorios a través de la aplicación de diferentes índices. Estamos trabajando en el análisis de medidas desarrolladas en pandemia. Algunas de ellas voy a compartir al final de esta presentación. Estamos trabajando también en un análisis sobre las transformaciones que han sufrido nuestros sectores populares en sus condiciones de vida en el marco de la pandemia. Estamos haciendo un estudio en barrios populares de nuestro país. Nosotros tenemos un registro que también les invito a consultar, que no es del Siempro, que es de la Secretaría de Integración Urbana en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que contempla o lista los barrios en donde se concentran distintas cuestiones vinculadas con la vulnerabilidad social. Hay un registro de más de 4.000 barrios. Estamos haciendo un estudio en estos barrios para poder saber cuál es el impacto que la pandemia tiene en las condiciones de nuestros sectores más complicados en términos de ejercicio de derechos. Estamos haciendo capacitaciones para la construcción de información, el monitoreo y la evaluación. Estamos haciendo asistencias técnicas a los gobiernos provinciales para mejorar estas capacidades. También hacemos capacitaciones para realizar relevamientos y estamos trabajando con distintos organismos que tienen que ver con servicios, colaborando en la definición de los sujetos de derecho de los subsidios al consumo, en este caso de la energía, ¿sí? Tenemos un tema respecto de poder identificar quiénes son las familias que realmente cumplen con los criterios que la hacen sujeto de derecho del subsidio al consumo de energía. Esto es muy importante para, sobre todo, las familias vulneradas. El sistema de monitoreo, como les contaba recién, monitorea más de 60 programas, lo pueden ver también en la página web del Siempro. Hay informes de distinto tipo construidos que sobre todo nos hablan de la evolución de los programas en diferentes aspectos. Y respecto de la evaluación, tenemos distintas evaluaciones en curso, algunas financiadas con recursos propios del Siempro, esto quiere decir con las propias personas que forman parte de la institución en el marco de la pandemia,
y en contexto de aislamiento, el grupo de personas que forma parte del CIEMPRO aceptó revisar y que juntos pudiéramos pensar cómo abordar nuestra tarea en contexto de aislamiento, y esto nos llevó a reorganizarnos como equipo y poder hacer algunas evaluaciones propiamente con el equipo del CIEMPRO, que está conformado por más de 80 profesionales con especializaciones muy interesantes en el campo de la construcción de información social, el monitoreo y la evaluación. Hay otro tipo de evaluaciones financiadas por organismos internacionales y también por organismos del Estado Nacional en Argentina. Tenemos dos estrategias que nos parecen centrales y un poco tiene que ver con lo que comentaban las colegas antes respecto de la participación y respecto de cómo se involucran los actores y los grupos de personas que tienen que ver con las políticas públicas, en nuestro caso las políticas sociales. Hemos conformado una red interministerial de referentes en monitoreo y evaluación. Esto es muy importante porque le da legitimidad política a las decisiones que toma el CIEMPRO como institución. No es el CIEMPRO quien decide cuáles son los programas sobre los cuales se hace monitoreo y evaluación, es el CIEMPRO en esta mesa, donde están representados los ministros y ministras, que son quienes tienen el mandato presidencial de definir, de implementar y de evaluar las políticas y programas que se llevan a cabo en cada uno de los sectores, ¿sí? Y por lo tanto, una de las estrategias principales para que la evaluación tenga sentido estratégico, para que la evaluación vaya por los mismos caminos que el Estado y la sociedad se dan como prioritarios, es decidir junto con los actores que conforman este mapa, cuáles son los programas sobre los cuales hacemos monitoreo y evaluación. Estamos haciendo un registro nacional de evaluaciones, ustedes saben, porque son expertos y expertas en estos temas, que una de las cuestiones fundamentales es que en muchos casos se hacen evaluaciones, pero no se conocen las evaluaciones. No saben ni siquiera los propios integrantes de un gobierno cuáles son los programas que están siendo evaluados por sus pares. Por lo tanto, al no saber, no solo no se puede hacer uso de la información, sino que muchas veces se duplican esfuerzos, muchas veces se pierden oportunidades al no conocer las metodologías que fueron más exitosas en los mismos contextos, porque estamos hablando del mismo Estado Nacional. Este listado, este registro, nos costó mucho esfuerzo porque fue construido también con nuestros pares en el marco de la mesa. Hemos identificado más de 80 evaluaciones en curso en este momento en el Estado Nacional Argentino y estamos publicando este registro en nuestra página institucional en los próximos días, conociendo el título de la evaluación, el tipo de evaluación, su fuente de financiamiento, los objetivos y en la instancia en la cual se encuentra en este momento. Luego, nuestro interés es mejorar la interacción con este listado, pero dijimos, si vamos hasta el final, no vamos a empezar nunca a compartir la información, así que ahora vamos a compartir el listado de evaluaciones con estos campos y luego vamos a avanzar en la mejora de la interacción con estas evaluaciones que estamos realizando. Acá un poco, tampoco para que la podamos leer, pero para que vean que para cada uno de los organismos hemos podido identificar diferentes evaluaciones que las van a encontrar en nuestra página institucional. Otra de las estrategias, la segunda, así como está la mesa interministerial a nivel nacional, nosotros estamos constituyendo una red de referentes provinciales, nuestros gobiernos regionales, que son muy importantes en la conformación federal de nuestro país, y es en quienes nos estamos concentrando y con quienes nos estamos concentrando para plantear distintas capacitaciones y asistencias técnicas que tienen por objetivo mejorar nuestras capacidades para planificar, monitorear y evaluar los programas sociales. Estamos entonces también haciendo un diagnóstico sobre cuáles son las necesidades de estas áreas de las provincias. Estamos en la mitad de este diagnóstico, hemos llegado hasta la identificación de más de 250 áreas y trabajado sobre cuáles son sus competencias, sus fortalezas y sus desafíos. También esto lo van a poder encontrar prontamente en la página, todavía estamos elaborando el informe final. En esta última parte, ya llegando al final de la presentación, algunas de las principales medidas del Estado Nacional frente a la emergencia sanitaria, el ingreso familiar de emergencia, como la principal, quizás la medida más importante que el Estado Nacional ha tomado en este contexto,
el ATP y la tarjeta alimentaria en sus diferentes versiones. Esas tres son las que voy a un poco presentar ahora con algunos datos para que podamos ver el significado que tienen en la estructura social y económica de nuestro país. Entonces, la asistencia de emergencia al trabajo y la producción, ahí ustedes pueden ver la inversión que significa en el Estado Nacional desde abril hasta octubre. Tiene distintas medidas, una de ellas es el pago del 50% del salario del trabajador o trabajadora de las empresas. Esto es una medida claramente para ayudar a sostener a las empresas en nuestro país durante el contexto de pandemia. Ahí tienen el monto, que es de 18.000 pesos, que son alrededor de unos 200, 250 dólares. Se elevó el monto de prestaciones por desempleo y se postergó o redujo las contribuciones patronales. Ahí algunos números en el último cuadro, en donde ustedes pueden ver el total de empresas inscriptas. El descenso entre abril y octubre se debe a que fueron abriendo distintos rubros cuando se fueron tomando decisiones respecto del aislamiento. Y los empleados que percibieron el salario también se reduce por esta misma razón. Luego, respecto de la asistencia a los trabajadores informales o al sector informal de la población, a los que son obviamente los sectores más vulnerables en la sociedad, el ingreso familiar de emergencia, que es una prestación de 10.000 pesos, no contributiva y excepcional, destinada a compensar la pérdida o la disminución de los ingresos de las personas en el contexto de la pandemia. Nosotros tenemos nuestra política social Asignación Universal, que seguramente han escuchado de ella, que implica la percepción de un monto mensual a todas aquellas personas que estén a cargo de niños, niñas, adolescentes menores de 18 años. Es una política muy importante en nuestro país. En el marco de la pandemia se han establecido algunos extras o bonos, prestaciones por asignación familiar, otorgadas a personas que se encuentran en la informalidad o desocupadas. Y luego, la tarjeta alimentar, que también resultó muy importante, que en realidad comienza antes de la pandemia como uno de los principales programas anunciados en la campaña y puestos en marcha, ni bien se hizo cargo este gobierno del nivel nacional en enero, pero que se vio, se volvió fundamental en el contexto de la pandemia. La tarjeta alimentar, que implica también una asignación en dinero, pero que va por tarjeta y que solo se puede utilizar para comprar alimentos, ¿sí? Y ahí están los montos en función de la cantidad de hijos que tengan las familias. Estas son las principales medidas que se tomaron, se llevaron a cabo en el contexto de la pandemia. Bueno, aquí también algunos datos respecto de lo que implica IFE, el bono aguache y la tarjeta alimentar en pesos y cantidad de titulares en cada una de las tres líneas, lo que nos lleva a plantear que el 19% de la población argentina está alcanzada por alguna de estas medidas que se pusieron en marcha en el contexto del aislamiento. Nosotros desde siempre hicimos un acompañamiento junto con otras áreas del Estado Nacional, principalmente lideradas por la Jefatura de Gabinete, para poder conocer cuáles eran las implicancias de estas decisiones. Hicimos un acompañamiento en el proceso de diseño y de implementación en términos de revisar los datos que constituyeron, como planteaba Ailín recién, los criterios de inclusión y de exclusión de estas políticas que en nuestros países suman ciertos niveles de complejidad, más allá de cuestiones de voluntad o de interés de los gobiernos, en la práctica, por el grado de desarrollo de nuestros sistemas administrativos, a veces es complejo. Una de las principales cuestiones es la necesidad de mejorar la fuente de información y las bases de datos que tenemos, sobre todo sobre los sectores sujetos de este tipo de políticas, que son los más vulnerables. Hay diferentes estudios, y con esto estoy terminando, respecto de cuál fue la implicancia de estas distintas medidas.
y hay un estudio del Ministerio de Desarrollo Productivo, en el Ministerio, y del Ministerio de Economía y de Trabajo de la Nación, que yo seleccioné una frase que da una idea de cuál es el valor o el significado de haber puesto en marcha esta serie de programas en el contexto de la pandemia. Bueno, esta ha sido la presentación. Me autoadministré el tiempo, creo que me llevó exactamente 20 minutos. Nos quedan 10 minutos para que podamos hacer una síntesis y quizás recibir algún comentario, alguna pregunta. Yo rescaté solo algunas palabras de las colegas y del colega que hicieron presentaciones muy interesantes. Respecto de EMA, evaluar para transformar, pensar en la evaluación más allá de su rol administrativo o de rendición de cuentas, la cuestión del aprendizaje social, que ella siempre nos enseña y que es tan interesante, no hacer más de lo mismo, cambiar metodologías, diseños, el uso de las nuevas tecnologías, tan importante, ¿no? El lenguaje, los modos y los medios sobre los cuales nos comunicamos con los usuarios, las usuarias de los resultados de la evaluación, involucrar a todos y todas, difundir, abogar por el uso de la evidencia, buscar medios que sean realmente utilizados por la ciudadanía. Con Aileen, la importancia de la información social, ¿no es cierto? Yo veía tu presentación y pensaba principalmente en esto, ¿no? Contar con información pública para poder conocer, para poder valorar, para poder tomar decisiones desde los distintos sectores que conforman a nuestra ciudadanía. La transparencia y la capacidad estatal para esa construcción de información social. Y respecto de Edgar, la importancia del análisis de la información que produce el Estado, la coordinación, la articulación, muy importante, ¿no? Me parece un tema central que seguramente da origen a distintos paneles en este Congreso, la importancia de la articulación, las perspectivas integrales, la coordinación entre los sectores en la administración, la evidencia, la construcción de la evidencia, y por último, al final de su presentación, y tan importante y compartido por quienes formamos parte de este panel, la perspectiva de derechos, ¿no? Los derechos y el ejercicio de derechos como articulador de las decisiones en el Estado y por lo tanto de la evaluación para aportar a la construcción de sociedades más justas. Bueno, para mí fue un gusto. No sé cómo están pensando, si está pensado que quienes están puedan hacer alguna pregunta, y si no, si alguno de mis colegas quisiera utilizar este tiempo para quizás compartir alguna idea que le haya provocado la presentación de las otras personas que conforman el panel. Ah, sí, ahí tenemos preguntas. Consulta para mí, en este caso, si hay algún mecanismo para valorar la calidad de las evaluaciones de siempre. Sí, creo que se ha resentido la calidad de las evaluaciones a causa de la epidemia. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto, un amigo, Juan, colega. La verdad es que respecto de la calidad de las evaluaciones a causa de la epidemia, en términos generales, no podría yo todavía, digamos, de tener una opinión al respecto, porque creo que todavía estamos en plena situación y análisis de las evaluaciones que estamos llevando a cabo. En lo que respecta, en el contexto en el cual yo me desempeño en Argentina, creo que se ha podido utilizar como oportunidad, y esto tiene que ver con el rol de distintos actores que forman parte del escenario nacional y regional, no solamente con el Estado, sino también con los organismos que financian, que han tenido la flexibilidad de discutir nuevas formas de abordaje de la práctica evaluativa. Así que yo me atrevería a decir que no se ha resentido la calidad de las evaluaciones, sino que estamos en proceso de tomar esta situación como una oportunidad para mejorar la práctica de la evaluación, volverla cada vez más ligada a las estrategias y a la toma de decisiones centrales.
Yo creo que la pandemia nos ha puesto en una situación límite en la cual el accionar del Estado hemos constatado, ¿no?, quienes trabajamos respecto, digamos, en campos vinculados con la valoración de la acción estatal sobre las problemáticas sociales. Yo creo que la pandemia nos ha puesto en situación de comprobar la importancia del Estado en la contención y en el abordaje de situaciones extremas como esta. Obviamente, cuanto más fuerte la sociedad civil y cuanto más participación tiene en la toma de decisiones, mejores son las políticas, pero sobre todo esto creo que es un aprendizaje. Y a quienes nos dedicamos a estos temas, la planificación, la evaluación, la reflexión en la implementación, también creo que nos ha puesto en una situación límite que entiendo nos ha permitido aprender. Aprender sobre la necesidad de construir información valiosa, porque los tiempos no nos permitieron pensar en escrituras alejadas de la realidad. Los tiempos nos pusieron frente a la situación de o participamos en los procesos de diseño, implementación y valoración de las políticas y programas para abordar esta situación crítica en términos sociales, o lo que escribimos, decimos y construimos no tiene sentido mañana, ¿no? Creo que nos ha puesto un poco frente a esta situación, y en lo conocido por mí, digamos, que tiene que ver con el escenario nacional, creo que estamos tomando esto como una oportunidad. Y respecto de la actividad de las evaluaciones de siempre, nosotras entendemos que una estrategia para asegurar, entre comillas, ¿no?, o promover la calidad de las evaluaciones es la participación de los actores que forman parte del proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas y programas. Por eso las redes que estamos constituyendo, por eso la toma de decisiones con nuestros pares, nuestros colegas en los distintos ministerios, nuestros colegas en las provincias, y respecto de la sociedad civil, estamos logrando acuerdos con distintas organizaciones en todo el territorio nacional, sobre todo universidades públicas, que en nuestro país tienen un nivel, digamos, de representación y de conocimiento del territorio y de interpelación de los actores sociales en sus distintas expresiones, y que consideramos aliadas estratégicas, sobre todo para llevar a cabo evaluaciones de calidad. Bien, leo las preguntas. Bueno, hay también comentarios. Ahí, por suerte, Aileen está mirando. Ah, se cierra la sala. Claro, en 3 minutos se cierra la sala. Bueno, quedan 3 minutos. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, ante todo también haber aprendido muchísimo de lo que mis colegas han precisado, cada uno de ustedes, Edgar, Aileen, Paula. Lo que sí me llama la atención es la poca memoria que tenemos en los países a futuro de cómo aprovechar estas buenas prácticas existentes y que no pase, digamos, 10 años y no se acuerden de lo que ha sucedido. Entonces, de alguna manera, es importante ir creando una especie de, a veces lo he hablado, de un banco de argumentos, es decir, de formas a través de las cuales podemos dejar la huella de que eso se realizó y que eso tuvo tan buenos resultados, porque si no, cambian los gobiernos, cambian las personas y vuelven a recrearlas. Entonces, estas buenas prácticas que se han hecho en contextos de pandemia, una pandemia que va a continuar o que puede transformar nuestras vidas y por lo tanto quizás la pandemia pueda vencerse de alguna manera, pero las prácticas gubernamentales pueden en ese momento instituirse, ¿sí? O si no se logran instituir, dejar la memoria en argumentos, dejar la memoria en escritos, dejar la memoria en diferentes espacios de que esto sucedió y que puede ser retomado a futuro. Nada más, solamente eso. Gracias. Bueno, muchas gracias a los colegas, las colegas que formaron parte del panel, muchas gracias a quienes estuvieron, muchas gracias a CLAP, y nos vemos pronto, ojalá de manera presencial. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. No nos sacamos una foto, si no se corta podríamos sacarnos una foto, ¿no? Ahí va, a ver. Tengo varias. Ah, perfecto, buenísimo, Aileen, nos la mandás entonces. Bueno, adiós.